Misiones Internacionales le invita a su iglesia. No está tan lejana de usted, está cerca. Ella puede afectar su vida. Iglesia Ríos de Agua Viva, una iglesia diferente. Calle 52, 1462, 603-0702. Llámenos. Hola, buenos días, le habla el pastor Edgardo Hernández, un placer poder saludarlos a todos ustedes desde la Iglesia Central Ríos de Agua Viva Misión Internacional. Usted se encuentra ahora mismo en Palabra y Profecía y hoy tengo un programa muy especial para usted en este Jueves Santo y es la sangre de Cristo. Nuestra base bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, que dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Usted alguna vez ha escuchado esta letra de este himno cristiano? Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Yo sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Debe usted tener claramente en su mente que sin la sangre de Cristo usted no tiene ninguna posibilidad de ser salvo. Usted puede ir a una iglesia, usted puede pertenecer a una religión cualquiera que sea, pero si usted no es lavado con la sangre de Cristo, usted está perdiendo el tiempo, se está engañando. Por eso la importancia capital de la sangre de Cristo en la vida del ser humano. Por eso, si usted no ha nacido de nuevo, entonces préstele atención a este mensaje. Ahora, la Biblia dice claramente, y escuche lo que dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Este texto excluye de un solo tajo todo sistema religioso, por muy filantrópico, por muy litúrgico que sea, por muy elaborado que sea, lo saca, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y quiero decirle algo, es tan importante la sangre que hasta los hechiceros hacen sacrificios de sangre. Usted ha oído que matan gallinas, que matan gatos y ofrecen otra serie de animales, hasta sacrificios humanos, y derraman la sangre y beben sangre. Hay algo que se llama el vampirismo, que dan muchas películas de eso, donde la gente toma y vive supuestamente de la sangre. ¿Por qué tanto énfasis en la sangre? Porque tanto el diablo como Dios saben que la sangre es capital en el aspecto de la redención del ser humano. Hay tres cosas acerca de la sangre de Cristo. La primera, la sangre de Cristo es la única sangre pura que ha existido sobre la tierra y que solo Cristo la tenía. En Hechos 20, verso 28 dice que Cristo vino a apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo no ganó a la iglesia con su sangre. Cristo tenía que ofrecerse en sacrificio en la cruz, derramando su sangre para podernos hacer partícipes de su vida y perdón. Cristo ganó a la iglesia en la cruz de Calvario, derramó su sangre santa, inmaculada, sin ningún pecado, la derramó por amor a usted. Y en este Jueves Santos, usted debe entender y tener claro que la sangre de Cristo es la única que tiene la capacidad de perdonar, que tiene la capacidad de quitar el pecado del ser humano. Usted puede ser musulmán, usted puede ser mormón, usted puede ser adventista, usted puede ser Jesús solo, usted puede ser testigo de Jehová, usted puede ser espiritista, usted puede ser gnóstico, pero si usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo, y eso se efectúa únicamente cuando usted oye el Evangelio, cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted reconoce ante Dios que usted es un pecador y luego de eso tiene convicción de pecado y se arrepiente del pecado y lo abandona y recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento la sangre de Cristo lo limpia a usted de todo pecado. Mientras usted no pase ese proceso, usted puede estar toda la vida en una iglesia y usted cuando muera irá a la condenación eterna porque usted se le olvidó el detalle más grande, arrepentimiento, y nunca hizo caso a la sangre de Cristo.
Entonces la sangre es la que nos limpia, es la que nos hace libre y la que nos limpia toda contaminación de pecado. ¿Quiere decir esto? Que la sangre de Cristo es la única sangre pura que ha existido. Y en Romanos 5:12 dice la palabra así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entró en el mundo a través de Adán, y de ahí pasó a través de la descendencia de la raza humana a todo ser humano. Y todo aquel que nació después de Adán, después del pecado original, toda persona que nace bajo este sol es pecadora. Así que ese cuento de que hay gente santa, mentira, todos somos pecadores. Entonces, y cada generación hereda el pecado de su padre. O sea, cada ser humano, su hijo, su nieto, su bisnieto, tataranieto, su tetranieto, su pentanieto, su sexanieto, todos somos pecadores. Y todo ser humano, escúcheme bien, todo ser humano, por muy buena persona que usted sea, es depravada, es corrupta. Por eso en Lucas capítulo 1, verso 35, dice lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, que habla de la anunciación, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le está hablando un ángel a la Virgen María cuando ella fue tomada por el Espíritu Santo. Y dice, y pensando él en esto, en Mateo 1, verso 20 y 21, José, el esposo de María, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, José, imagínese usted a días antes, semanas antes de celebrar la boda con su amada, se da cuenta que está embarazada y usted no la ha tocado. En aquel entonces no era como ahora, que primero se acuestan y después se presentan. Hacen sexo por placer, sexo ocasional, y si queda un hijo, pues ahí lo abortan. Hay muchas mujeres que no temen a Dios, creen en Dios, pero no temen a Dios, no obedecen a Dios y simplemente abortan. Pagan 100,000, 200,000, 300,000. Y hay enfermeros y hay enfermeras y médicos que practican el aborto. Todo el que practique el aborto es un asesino delante de Dios. Pero aún así, si esos asesinos que matan niños por un puñado de pesos, mujeres que no tienen corazón y matan a su niño producto de una noche de pasión, si esas personas vienen a Cristo, Dios las perdona. Y para eso la sangre de Cristo es eficaz. Entonces, como consecuencia de que el Espíritu Santo fue el que engendró a Cristo en el vientre de la Virgen María, entonces Cristo no heredó una naturaleza pecaminosa, porque Cristo no fue engendrado por un ser humano, por otro hombre. Además, Cristo nunca pecó, porque nunca tuvo en su cuerpo pecado. Y la sangre de Cristo, con la que nació Jesús de Nazaret, o el divino niño, no estaba contaminada por el pecado, era sin ningún tipo de contaminación. Entonces, esto significa que Cristo, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el que murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día, es el único ser humano que ha vivido sobre la tierra que estaba calificado para ser el Salvador del mundo. Entonces cabe que usted se pregunte, querido amigo, ¿dónde quedan las religiones que dicen que si usted no pertenece a su religión, usted no va al cielo? Están mintiendo, le están engañando, se están usufructuando de su dinero, están traficando con su fe. Por eso en este mensaje de Jueves Santo, hoy en el nombre de Jesús, este pastor le dice, oiga este programa, escuche la palabra de Dios, arrepiéntase, abandone el pecado y reciba a Cristo como Señor y Salvador para que usted sea una nueva criatura. De lo contrario, usted puede pasar toda su vida hasta en una iglesia evangélica. Y si usted no vive en santidad, y si alguna vez escuchó el evangelio, y si alguna vez se arrepintió, pero cayó de la gracia de Dios por su negligencia, entonces usted, al final de su vida, si no se vuelve a restaurar, si usted no se vuelve a arrepentir, si usted no vuelve a su primer amor, si usted no vuelve a caminar en santidad, usted morirá y puede ser el miembro más distinguido de su iglesia. Usted morirá e irá a la condenación eterna porque usted pisoteó la sangre de Cristo. Piense bien qué es lo que está haciendo, querido cristiano mundano. Por eso
Entienda, Cristo es el único calificado para ser el Salvador. Y en primera de Juan, capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso la diferencia entre tener una relación personal con Cristo y pertenecer a una religión es tan abismal como comparar a Barranca con la ciudad de Nueva York. Así de abismal para que usted se haga más o menos una referencia social de lo que significa la diferencia entre la religión y entre Cristo. Hay muchos Cristos en este mundo, hay Cristos que dicen que ellos son la encarnación de Jesús, que ellos son el Mesías, que es el que debe venir. Esa gente, usted le mira el registro civil allá en la notaría en el país donde nacieron y dice hijo de Julano y Julana de tal. Ese tipo es falso porque su sangre viene con pecado, es un falso, es un espurio, es un tipo de anticristo. Todo aquel que diga que él es Cristo y que perdona y que lo sigan a Él es un falso. Porque cuando Cristo venga, vendrá en un cerrar y abrir de ojos y tomará a la iglesia de Él. ¿Cuál es la iglesia de Él? La gente que oye el Evangelio, se arrepiente y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado y viven en santidad y están velando y orando y no han manchado sus vestiduras, no tienen mancha ni arruga ni pecado y están listos en comunión con Dios. Ellos serán arrebatados. Esa es la iglesia de Cristo, no los letreros, no las denominaciones. Así que su religioncita muerta puede ir al infierno, pero si usted acepta a Cristo y permite que la sangre de Cristo hoy lo limpie de todo pecado, usted será hecho un hijo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado a Cristo? Dios, Él, por amor. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera lo amó Dios a usted que me está escuchando, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para usted y envió a su Hijo Jesucristo. Y en esta Semana Santa, cuando el mundo religioso celebra la mal llamada Semana Mayor, donde la gente inunda las iglesias, la gente que tiene todavía un poco de temor de Dios, de espíritu religioso, va a las iglesias, comulga, va a los cultos evangélicos y recibe palabra, otros lloran y todos suspiran, o otros menos espirituales se sientan frente al televisor a ver la pasión de Cristo, el centurión, María Magdalena, la samaritana, Lázaro, y toda clase de películas que hablan sobre la pasión de Cristo. Pero de nada les sirve, porque si no se arrepienten, pueden ir a la iglesia, no pueden ir a la iglesia, pueden ir a los cultos, no pueden ir a los cultos, pueden leer la Biblia, no la pueden leer, si no se arrepienten, perecerán, y si la sangre de Cristo no lo limpia a usted de pecado, usted puede tener un Cristo así de grande, de plata, usted puede ser rezandero, camandulero, usted puede ser lo que sea, si usted no se arrepiente y la sangre de Cristo no lo limpia de pecado, lamento informarle, usted está bajo la ira de Dios, usted está bajo juicio de Dios, y usted perecerá en la condenación eterna, porque usted desafortunadamente rechaza el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, que es el Cristo de la gloria, y por usted, por amor a usted, aunque usted no lo crea, Él derramó hasta la última gota de sangre para darle la oportunidad a usted de que usted lo reconozca como Señor y Salvador, previo arrepentimiento y abandono del pecado. Por eso en 1 de Pedro 2:22 dice, el cual nos hizo pecado, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nunca engañó, Dios nunca practicó el pecado, jamás. Por eso la sangre de Cristo es preciosa. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si usted ha leído la Biblia del Antiguo Testamento, se habla del sacrificio del cordero. Y cuando usted va al Evangelio y encuentra el pasaje en el Evangelio donde Jesús desciende al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista,
bautizando, Juan era primo de Jesús, vio venir a Jesús y le dijo, he aquí, lo señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no dijo, he aquí al fariseo, al saduceo, al escriba, al herodiano, no, he aquí el testigo de Jehová, he aquí el adventista, he aquí el evangélico, he aquí el espiritista, he aquí el Rosacruz, he aquí el musulmán. No, él no dijo eso, he aquí el Cordero de Dios, y señalaba con su dedo hacia Cristo Jesús. Y ese Jesús perfecto, santo, descendió a las aguas bautismales en una prefigura. Cuando una persona se bautiza evangélicamente, cuando lo sumergen, tipifica que muere al mundo y se levanta para vivir para Dios. Cuando Cristo fue sumergido, y estoy aceptando que voy a morir por el mundo para dedicar mi vida, mi ministerio, todo para Dios. Y Jesús arrancaba su ministerio a la edad de los 30 años. Entonces la sangre de Cristo no es una sangre común ni ordinaria, es sangre preciosa. Hay hombres que han derramado su sangre por sus países. Aquí se celebra la batalla de Boyacá el 7 de agosto. Hombres valientes de todas las latitudes geográficas de nuestro país, antaño, dieron su vida y pelearon contra los ejércitos invasores y derramaron su sangre preciosa y nos dieron la libertad sociopolítica. Y Dios bendiga a esos hombres que dieron en aquel entonces su vida, pero esa sangre nunca eliminó el pecado, ni de sus propias vidas, ni la vida del pecado nacional, la vida de cada colombiano que vive en esta geografía nacional, de cada habitante, de cada persona nacida en este país. Si no se arrepiente y la sangre de Cristo no lo liberta y lo limpia de toda maldad, usted morirá en un país políticamente libre, en una democracia, pero que vive esclava del pecado, vive esclava de la maldad, vive esclava de la rapiña burocrática. ¿Por qué hay tanta corrupción? Usted oye los escándalos de la 26 en Bogotá, en los escándalos de allí, corrupción en todo tipo de contratación, que se robaron, que desaparecieron, que pagaron un puente, pero que no lo hicieron, que pagaron por la pavimentación, que nunca se hizo. ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta rapiña? Y todos esos corruptos, todos esos políticos corruptos que se roban el presupuesto, aunque digan que son cristianos, aunque vayan a una iglesia de cualquier denominación, si no se arrepienten y nacen de nuevo y la sangre de Cristo los limpia, todos esos políticos irán a la condenación eterna, todos esos políticos irán al infierno, porque así lo determina Dios. Así que, querido amigo, piense bien, si usted es político, ¿qué está haciendo con el dinero, el erario público? Porque Dios pide balanzas justas, pesos justos. Dios pide honradez y ética a todos los políticos, y en esta Semana Santa hago un llamado a la administración pública de esta ciudad para que trabajen con ecuanimidad, con ética y con honradez y solucionen los grandes problemas de esta ciudad, empezando ustedes por arrepentirse, desde el alcalde hasta el último concejal que viva en esta ciudad, se arrepientan y se conviertan y vivan como Dios dice y sirvan públicamente bajo la ética cristiana con honradez y transparencia. Porque recuerde lo que dice Éxodo 20, verso 15. No robarás. Si usted, querido amigo, es de los que se precia de ser religioso, pero usted no ha nacido de nuevo, corra a los pies de Cristo, arrepiéntase y reciba los beneficios de la sangre. Ahora, amigo, la sangre de Cristo es tan preciosa que Dios exigió la compra de la salvación. Dios exigió un peso grande para su salvación. La sangre de Cristo tiene mucho más valor que el oro y la plata de este mundo. El Padre mismo pagó el precio de la salvación. Dios exigió un precio grande y lo pagó a través de la persona de su Hijo Jesucristo por amor a usted. Entonces la sangre de Cristo es poderosa. ¿Para qué? ¿O para qué sirve la sangre de Cristo? Para limpiarnos de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso, vuelvo y le repito, no lo puede hacer ninguna institución religiosa, ninguna organización religiosa puede lavar los pecados de un ser humano.
Cualquier institución que se abroga, no, que venga usted y se confiesa y me dice sus pecados y yo le digo, vaya, rece 3 Ave Marías, el yo pecador, y ponga una vela o haga los 7 viernes o déle una vuelta de rodillas a la parroquia y usted entonces va a ser perdonado, le está mintiendo, lo está llevando falsamente, paso a paso a la condenación eterna. Huya de esos sistemas corruptos que destruyen la vida la espiritual y le roban la fe al pueblo. Arrepiéntase y venga a los pies de Cristo, que es la única salida verdadera, porque el día que usted muera va a descubrir tardíamente que rechazó a Cristo por aferrarse tercamente a un sistema religioso, cualquiera que éste sea. En 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay excepción. Todo pecado, el adulterio, el homicidio, el asesinato, la borrachera, la drogadicción, el hurto, las mentiras, los chismes, la homosexualidad, el lesbianismo, la corrupción, el odio, la amargura, el vocabulario obsceno, cualquier pecado con la sangre de Cristo, si usted se arrepiente, Dios lo perdona y usted va a ser nueva criatura. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque para que usted tenga la paz de Dios necesita arrepentirse, necesita aceptar a Cristo, reconocer que es pecador y permitir que la sangre de Cristo lo limpie todo pecado. Entonces nace la paz de Dios de usted. El Espíritu Santo viene a morar en usted y su cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo y en su corazón por la fe vivirá Jesús y usted tendrá la paz de Dios, que es distinta a la paz política, que es distinta a la paz administrativa, que es distinta a la paz de la familia, que es distinta a la paz social, que es distinta a la paz sindical, que es distinta a la paz laboral. Todo es distinto porque la paz de Dios supera cualquier paz y no se altera por los hechos de los hombres. Por eso usted necesita recibir hoy a Cristo para que la sangre de Él lo limpie de todo pecado. En Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué texto tan poderoso para usted, en que usted tiene redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que no hay buena obra, no hay sacrificio, no hay religiosidad, no hay liturgia, no hay buenas intenciones, no hay promesa que valga, porque solamente la sangre de Cristo le quita a usted el pecado que usted tenga. Dice el profeta en el Antiguo Testamento, aunque te laves con lejía, no lograrás quitar tu pecado. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Sabe que si usted cree en Dios pero no se arrepiente y la sangre de Cristo no ha lavado su pecado, usted es enemigo de Dios? ¿Sabe usted que usted creyendo en Dios y hasta siendo buena persona, que nadie tiene que decir nada malo delante de usted? Pues que usted no se compare, que no, yo no soy igual de malo a Julano que es esto y aquello. No, usted compárese con Dios. Y sin Dios no hay maldad. Entonces compárese con Dios. Si usted es tan bueno, compárese con Dios. Y no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Porque todos los hombres se desviaron a una. Entonces, querido amigo, ¿qué quiere decir la palabra redimir? Vuelvo y leo en Apocalipsis 5:9. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Redimir significa rescatar del cautiverio por el pago de un precio. Entonces, Cristo pagó, lo rescató a usted en la cruz del Calvario, dando su propia vida. Usted y yo no habíamos nacido y ya hace 2000 años Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Y hoy le ofrece la puerta de la gracia. Y hoy le permite a usted ver este programa para que usted escuche la importancia de la sangre de Cristo y entienda que su sistema religioso, por muy bueno que sea, y usted se sienta cómodo en su religión, en su iglesia, que es que allá me quieren, allá me dan importancia, allá yo tengo peso, allá tengo reconocimiento. Todo eso delante de Dios, con todo el respeto, querido televidente, todo eso que le acabo de mencionar es basura. Es basura, no les sirve. Cuando muera pueden llorar y pueden celebrar y decirle tan bueno que era, ay, qué hombre tan altruista, tan filantrópico, qué buena persona, qué obras, cómo ayudaba a la gente, oh, qué persona tan especial, oh, qué vida tan ejemplar. Todo eso no sirve para nada, porque si usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted irá al infierno. Yo sé que a muchos no les gusta la vehemencia con que predico,
Porque es que al diablo no le gusta que les digan que la gente que no se arrepiente y viva en santidad y se ha lavado en la sangre de Cristo irá al infierno. Puede ser el obispo, puede ser el cardenal y hasta el mismo papa, si no se arrepiente, va al infierno. Porque la palabra de Dios es para todo mundo. No hay un solo justo delante de Dios. Y el papa es un hombre como lo soy yo y como lo es usted. Y él cometió pecado y cometerá pecado. Y él necesita también al Cristo que él mismo dice predicar. Por eso usted necesita entender que aquí no es cuestión de religión, aquí no es cuestión de política religiosa, aquí no es cuestión de tradiciones, aquí es cuestión de arrepentirse, porque su vida eterna está en juego. ¿Dónde pasará usted la vida eterna? ¿Dónde pasará usted la eternidad? Cuando se muera, ¿dónde piensa pasar la eternidad? ¿Piensa usted que su religión lo va a llevar al cielo? No se equivoque. Solo Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de su sangre usted podrá ser salvo de toda la inmundicia del pecado y recibir perdón y vida eterna. Si no lo hace, usted asumirá las consecuencias. Hoy mismo puedes morir. ¿Estás seguro de que vas al cielo? ¿Tu religión te garantiza que vas al cielo? No se deje engañar. Acepte a Cristo, arrepiéntase y conviértase. Querido amigo, el tiempo vuela en televisión. Entonces el pecador es esclavo del pecado. En Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. El único que te puede libertar del odio, de la amargura, de la tristeza, de la depresión, de la soledad que embarga tu corazón. Puedes tener plata, conocimiento, intelecto, pero no tienes la paz de Dios porque no lo conoces. Sabes de Dios, pero no lo conoces. Y Cristo reveló a Dios y la sangre que Él vertió en la cruz de Calvario fue por ti y para ti. Acepta a Jesucristo y sumérgete en la sangre y nace de nuevo porque Cristo viene pronto. Entonces la sangre de Cristo no solo nos limpia del pecado, sino que nos libra de la esclavitud del pecado. Por eso el drogadicto no puede dejar la droga. Por eso el alcohólico no puede dejar el alcohol. Por eso el que odia no puede dejar el odio. ¿Por qué? Por eso el orgulloso no puede dejar el orgullo. ¿Por qué? Porque necesita el poder de Dios a través de la sangre de Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la sangre de Cristo es la única forma de acercarnos a Dios. Dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que usted sin la sangre de Cristo está muerto en sus delitos y pecados. El pecador siendo enemigo de Dios por su pecado no puede acercarse a Él. Es solo por el lavamiento de la sangre que el pecador puede estar en la presencia de Dios. En Hebreos 10, 19, 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, a manera de conclusión, usted debe tener bien claro que solo. Ahora en Semana Santa, en las películas, ojalá usted preste atención a las películas. Cuando muere Cristo, el velo del templo, en aquel entonces, se abrió en dos. Y fue cuando Cristo vertió toda su sangre. Y Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo y se rompió. Y ya usted no necesita de ningún sistema religioso, sino entender por qué Cristo decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Es una relación personal. Usted no necesita un intermediario, usted no necesita darle plata a nadie para que hable por usted a Dios. Usted necesita ir humillado delante de Dios y decirle, Señor, soy un pecador, mi vida está destruida, tengo dinero, tengo industria, tengo esto, tengo aquello, pero me siento vacío, aburrido, destruido. Oh Dios, perdóname, recibe como tu hijo, y el Señor lo va a perdonar, y la sangre de Cristo lo limpiará de todo pecado, y nacerá tu luz, y serás salvo, y serás un hijo de Dios. ¿Por qué te resistes al llamado de Dios? Si quiere consejería, orientación al respecto, lo invito a que venga a mi iglesia, una iglesia de palabra, de poder y santidad, una iglesia donde ni se quita, ni se pone, ni se tuerce el evangelio, se predica tal como está. ¿Está interesado? Venga.
que yo lo ayudo a que conozca al Señor Jesucristo y no le cobro plata. En Isaías 1:18 la invitación de Dios, antes de irme. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venga a los pies de Cristo y permita que la gloriosa sangre de Cristo haga de usted una nueva criatura. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, Misión Internacional, calle 52, 1462. Hasta la próxima y feliz Semana Santa. Iglesia Ríos de Agua Viva, una iglesia para la familia, una iglesia donde sus hijos podrán crecer espiritualmente. Está ubicada en la calle 52, 1462. Le invita al pastor Edgardo Hernández. Le aseguramos un sólido conocimiento de la Escritura.